No temerán millares de pueblos que hagan juicio contra mí. No temerán millares de pueblos que hagan juicio contra mí. Porque tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo, Señor. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temerás millares de pueblos que hagan juicio contra mí. No temerás millares de pueblos que hagan juicio contra mí. ¿Por qué? Porque tú eres escudo. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Pero la iglesia tiene que ser proactiva y tenemos que trabajar en esto. Entonces todo el mundo orar, tenemos que orar, tenemos que animarnos los unos a los otros. Por eso este mensaje, que tú tienes que responderte la pregunta de este mensaje de hoy. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que yo, como David Brenes, pastor de la iglesia, tengo que hacerme. Y yo digo a usted que usted tiene que hacérsela. ¿Dónde estoy yo? Y cuando usted escuche todo lo que vamos a predicar, entonces ya va a responder en qué sentido tiene que responder esa pregunta. Porque usted ahora mismo, ¿dónde usted está? En la iglesia. ¿Y si no hubieras venido? En cualquier otro lugar. No, en cualquier otro lugar. A lo mejor estaba en el hospital, a lo mejor estaba en una consulta. Pero ¿dónde tú estás? Ahora, voy a predicar la palabra y yo quiero que usted no olvide esta pregunta. Vamos a estar tratando aquí varios pasajes. Unos ya se leyó, muy conocido pasaje de la Escritura. Lucas 15, del 11 al 32, que lo leyeron salteado, porque yo quería que la congregación se hiciera consciente de lo que estaban leyendo, porque a veces una lectura larga la gente se pone a pensar en otra cosa, y entonces ya lo hice que usted... Esta es una enseñanza clásica. Lucas 15, del 11 al 32, no vamos a estarla usando como tal, se leyó, yo la voy a recordar, así que atiéndame bien, escuche, con mis palabras rápido. Dice la Biblia, ahí en Lucas 15:11, Lucas 15:11, dice la Biblia que había un padre que tenía 2 hijos y el menor de los hijos le dijo un día: papá, dame todo lo que me corresponde a mí de la herencia y de la fortuna de la casa. No le dijo para qué, solamente le dijo eso. Y el padre se la dio. Y entonces él agarró todo aquello, parece que no era poco, y se fue lejos, bien lejos de la casa. Y dice que allí, todo lo que el padre le dio, él lo malgastó viviendo una vida de perdición. Así. Lo malgastó, como él quiso gastar. Lo malgastó. Hasta que vino un periodo difícil, porque los periodos difíciles llegan, donde se pone todo caro y hay una hambruna muy grande, y él lo había malgastado todo y no tenía. Primero lo derrochó y ahora no tiene. Y dice la Escritura que empezó a buscar trabajo y no encontró. Y donde único encontró trabajo fue en una finca donde apacentaban puercos, y le dieron el trabajo de apacentar los puercos. Y tenía tanta hambre que quería comerse de las comidas del puerco,
Pero no se lo permitía, ni eso le permitía. Y así estaba en esa vida angustiante, hasta que un día, esta es una de las partes principales que más me gusta, que viene en la Biblia, dice que volvió en sí. Yo quisiera que cada uno de nosotros hoy, en la parte donde tenga que volver en sí, vuelva en sí. Volvió en sí. Yo cada rato le digo, Señor, ayúdame a volver en sí cuando yo no me esté dando cuenta de un camino errado en mi vida, porque a veces no nos damos cuenta. Pero eso es una parte que me gusta mucho. Dice que volvió en sí y se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Y entonces su corazón allí se exprimió y dice que le hizo una oración a Dios, se miró a Dios. Y le dijo, ¿cuántos jornaleros, trabajadores hay en la casa de mi padre? Yo aquí paso hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo, quiere decir contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus obreros, no como hijo. Y dice que fue para allá. Y cuando estaba lejos de la casa todavía, que el padre lo vio, porque parece que aquel padre estaba así. Este padre representa a Dios, esperando. Entonces agarra y sale corriendo. El padre es el que sale corriendo. Posiblemente el hijo venía descalzo o con zapatos rotos, andrajoso, apestoso, pero corrió. Y dice que lo abrazó, se le tiró al cuello y lo besó. Y él, que ya tenía listo lo que le iba a decir, le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estoy aquí. Y lo único que quiero es que me reciba y me trate como uno de tus hijos. Y el padre le dijo a unos empleados que habían allí, traigan el mejor vestido, pongan anillo en su mano, calzado en sus pies. Y vamos a hacer fiesta y maten el becerro gordo. Porque este es mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzó la fiesta. Y aquí yo termino mi historia. Ella continúa un poco más. Yo termino la historia, pero quiero que usted la recuerde, ¿no? Para que usted se dé cuenta. ¿Qué cosa? ¿Dónde está? Yo cada rato cojo esa parábola y me paro. Porque escuche lo que voy a decir. Escuche. Siendo pastor, a veces me puedo comportar en ciertas cosas de mi vida como si fuera ese hombre que está lejos de las casas del Padre. Y subrayo, siendo pastor. Quiere decir que cualquier cristiano tiene que diariamente hacerse un update con esta palabra. ¿Dónde estás tú? Bien, vamos entonces a entrar en la predicación después de haber entendido esta parte que está en Lucas 15 y que yo he contado a ustedes para que ustedes la recuerden, después de haberla leído. Yo quiero empezar hoy con Juan, el Evangelio de Juan 12, del 20 al 26. Tenemos todos los textos en pantalla. Lo único que tiene que hacer es atenderme bien. Y quiero empezar por el último, que tiene que ver con dónde estás tú. Porque es una declaración bíblica de dónde tenemos que estar. ¿Me oyó? El último verso, que voy a empezar con él y voy a terminar con él también. Vamos a ver dos veces en pantalla. Es dónde debemos estar. Yo recuerdo hace muchos años cuando vivía en Cuba y venía aquí a Estados Unidos, que tenía muchas campañas, tenía 2, 3 y hasta 3 campañas, no sé si tuve alguna vez 4 campañas en Puerto Rico. Y ahí conocí un hombre, un pastor, un hombre de Dios que ya está con el Señor,
que se hizo mi amigo. Él se llamaba Hernán Cortés. Tenía una gran iglesia y una escuela que tenía casi 1000 alumnos, desde el kinder hasta el final del 12. Cristiana. Pero Dios me permitió, me dio gracia cuando nos conocimos, y allí prediqué muchas veces en su iglesia, cuando venía de Lima, muchas veces. Y hicimos una amistad. Y yo recuerdo cuando él predicó algunos mensajes que yo escuché de él repetía mucho una frase que un amigo le enseñó a otro pastor o a quizás algún profesor, que yo no recuerdo bien su nombre. Pero a mí se me quedó aquello, él lo explicaba. Esta era la frase: mira bien por dónde va Dios y cae de atrás. Qué bonito eso para los jóvenes. Que los jóvenes le caen atrás a un montón de cosas. Pero él, yo no sé, yo lo escuchaba predicar pocas veces, porque yo venía de visita, y cuando venía de visita que predicaba era yo, pero lo escuché predicar alguna otra vez. Y vi algunos mensajes que me regalaban de él por video. Y entonces aquello se me quedó. ¿Qué dije ahora mismo? Mira bien por dónde va Dios. ¿Para qué? Para que le caigas atrás. Así que ese es mi aliento, ese va a ser mi mensaje de hoy. Pero yo le dije a ustedes que iba a empezar por el verso de Juan 12:26 y vamos a verlo en pantalla. Recuérdense que el objetivo de todo es respondernos la pregunta: ¿dónde estoy? Bueno, mire ahí, con este voy a terminar también. Dice: si alguno me sirve, y ahí está la primera cosa, porque si nosotros somos hijos de Dios, y para si hay alguien aquí que no conoce todavía bien a Dios y a su Hijo Jesucristo, Dios no es ir a la iglesia, y Dios no es, ay, creo en Dios. No, Dios es creer, es ir a la iglesia y es mucho más. Dios es tener una relación personal con Él. Dios es tener una relación con Él, de conocerlo de manera tal que uno nace de nuevo. Ocurre algo en tu vida. Cuando tú conoces a Cristo, cuando te lo presenta, cuando te invitan a entregarte a Él, porque uno se entrega a Él, el Espíritu Santo hace algo que es importantísimo para poder ser un hijo de Dios, porque cuando hacemos eso, Él nos convierte en hijos. Somos hasta ahora criaturas, no hijos. Y cuando nos convertimos, entonces nos convertimos en hijos. Hijos de Dios. Pero además nos convertimos ¿en qué? En sus siervos. Hijos siervos. Si alguno me sirve, y yo me pregunto ahora, ¿en qué le sirvo a Dios? ¿Usted en qué le sirve? Respóndase esa pregunta, que empieza a responderse: ¿dónde estoy? ¿Qué cosa es servirle a Dios? ¿A cuánta gente le ha predicado de Dios? Porque esa es una de las primeras tareas. ¿A quién le has hablado? ¿A quién le hemos hablado? Y me la vamos empezando por mí. ¿A quién? Si alguno me sirve, dice ahí en azul, ¿qué? Sí. Bueno, tiene que ver ya con lo que el pastor estaba predicando, el puertorriqueño, ¿verdad? Hernán Cortés. Mira, ven por dónde va Dios. ¿Y qué decía el pastor puertorriqueño? Y siguen. Bueno, ahí está. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo esté, completa más la idea, allí también estará aquí mi servidor. Entonces es importante que usted se pregunte hoy, porque yo sé que usted tiene sueños, tiene objetivos en su vida, tiene metas, pero coinciden tus metas y tus objetivos con las metas de Dios. Vas, mientras vas cumpliendo tus metas, sirviendo a Dios, ¿y qué? Y siguiendo. Vas. O vas haciendo tu vida y eso para ti no existe. Bueno, esto es para cristianos, esto es para hijos de Dios. Porque se puede venir 20 años en la iglesia y no ser hijo de Dios, y nunca va a vivir en el cielo y no hay reino, porque hay que nacer de nuevo. Y esto, si has nacido de nuevo, este mensaje tiene que producir una intranquilidad en ti. Y una sincera respuesta a esta pregunta: ¿dónde? Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. No, eso sí nos gusta. Pero fíjate lo que dice: si alguno me es servidor, de verdad, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. That's it. Ahora, este es el último texto de este episodio, porque este es un episodio bíblico. No
episodio bíblico que comienza en Juan 20. En Juan 20. Yo lo voy a explicar. El 20 no está en pantalla, pero yo le voy a decir lo que es. Esto ocurre, este episodio, esto Jesús lo dijo cuando era la última semana en que ya él iba a ser crucificado. ¿Se da cuenta cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? En la última semana cuando iba a ser crucificado. Y había, en esa última semana, si usted recuerda, en Jerusalén, había un bullicio tremendo, porque era la fiesta de la Pascua, la más importante fiesta judía. Y estaba así, llena de gente, la ciudad y todo, de todo, era las vendutas y todo, era el ambiente que había. Y Jesucristo estaba con sus discípulos caminando allí, por el templo y por todos los lugares. Y dice la Escritura, en el 20, que allí había unos griegos. Sí, griegos, de Grecia. Bueno, cuando usted va a la palabra Grecia, griegos, ahí, es una palabra que dice, cuando usted la lleva al español y al inglés, helenista, con H, helenista. Cuando usted oiga eso, usted va a saber en la historia y en la cultura, en la historia de la cultura, que hay una cultura que se llama la cultura helenística, que fue del imperio griego. Y la cultura del imperio griego se llamaba una cultura helenística. Y cuando ya venció el imperio romano, era el que estaba con Jesús, la fuerza y la importancia y la vigencia de la cultura helenística, que ha sido una de las más importantes que ha llegado todavía hasta nosotros hoy, la cultura griega, la cultura helenista, hay que saber eso, era porque los griegos, los helenistas, que podían ser, no necesariamente nacidos en Grecia, podían ser judíos que vivían en Grecia y eran helenistas, podían ser de otras nacionalidades helenistas, pero que aunque hubieran nacido o no en Grecia, tenían en su mente la cultura griega, y era una cultura que siempre estaba investigando y quiero saber esto, y es una cultura, por eso es buena, es saber, ¿verdad? Es bueno saber. Y una de las batallas grandes que tenían los helenistas dentro de la sabiduría era ¿cuál era la verdad? Hoy todavía el hombre está buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? Por eso Jesucristo dijo en su caminar por muchas partes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando ellos encontraron un hombre que decía que él era la verdad, aquella gente cogió inquietud, aquellos griegos. Yo me los imagino jóvenes. Siempre los griegos estaban de turismo en otras ciudades, en otros lugares, investigando, conociendo por otras partes, indagando, y una gran pregunta para ellos es: ¿quién es o qué es la verdad? Entonces, había unos griegos, ese es el 20, y dice que estos griegos llegaron a dos discípulos del Señor, primero a uno, y le preguntaron: queremos conocer a Jesús, queremos saber quién es Jesús, queremos verle. Fíjense, están haciendo lo que a veces los cristianos no hacen. Cuando una gente quiere conocer a Jesús, ¿qué está haciendo? Ellos no lo sabían, pero ellos estaban buscando a quién. ¿No lo oí? A Dios. Unos impíos. Vamos entonces a ver el próximo texto que está ahí. Dice ahí, le dijeron ellos. Primero vieron a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Y dice, Felipe fue. No lo llevó directo a Jesús, fue a consultar con su hermano Andrés. Y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Oye, ahí hay unos griegos que quieren verte, quieren conocerte. Y Jesús respondió diciendo. Ahí en ese respondió diciendo. Usted se va a dar cuenta. Pero la Biblia ahí te deja medio. Yo creo que Jesucristo respondió eso después que ya estaba frente a quienes. Si no puedes responder esa pregunta, no me estás siguiendo. Frente a los griegos. Porque es absurdo que no se habla entonces más de los griegos.
Entonces cuando yo leo eso, yo digo, ya estaba frente a los griegos, le dijo, vamos a ver a los griegos. Y cuando los griegos llegaron, entonces Jesús habló y dio esta respuesta. Y respondió diciendo, cuando Jesús tenía los discípulos aquí y los griegos ahí, ¿verdad? ¿Se lo imagina así? Muchachos jóvenes, no sabemos si eran 5, 10, 15, 4, no sabemos, era un grupo. Respondió diciendo, y esto es importante, ha llegado la hora, acuérdense que era la última semana, para ir a la cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Quiere decir que Jesús iba a morir, iba a ser crucificado, iba a ser burlado, iba a ser maltratado, iba a ser enterrado, sepultado. Pero ¿de qué gloria habla? De su resurrección. Que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que hasta los discípulos casi olvidaron eso. Y le agarró sorpresivamente la resurrección. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. El Hijo del Hombre, Jesucristo. Por otra parte le llaman el Hijo de Dios, pero es Hijo de Hombre también, porque vino a visitarnos con carne y hueso. Dios se hizo carne. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quiere decir, ahora ya van a llegar los gentiles, porque la iglesia no va a ser judía. Ya el tiempo de los gentiles, de los judíos iba a pasar y es ahora. Por eso aquí, ¿cuántos judíos hay aquí? Ahora mismo ninguno. La iglesia es gentil. Claro, cada rato hay judíos que se convierten y están por ahí. Y al inicio la iglesia fue más judía que gentil. Hasta que Pablo vino y hizo todo su movimiento misionero con los gentiles, porque los judíos rechazaron. Y los judíos han pasado y han pasado toda la persecución que tienen hoy por causa de desobedecer a Dios. Pero dice la Escritura que no van a ser completamente rechazados. Cuando pase el tiempo de nosotros, que está al terminar ahora el de los gentiles, porque la Biblia habla del tiempo de los gentiles, y los gentiles son los que no son judíos, que han conocido al Señor. Entonces ya se le llama iglesia. Cuando pase ese tiempo y vuelve a retomar y a reinjertar, esa es la palabra que usa en la Biblia, a reinjertar a su pueblo Israel. Por eso la iglesia ama, y si no lo hace, pídaselo a Dios, ama a su pueblo Israel. Dice la Biblia que por la desobediencia de ellos conocimos a Cristo. Dice la Biblia que el que maldice a Israel será ¿qué? Maldito. La iglesia no es maldita. La iglesia ama a Israel, respeta a Israel, aunque sabemos que nos desprecia a nosotros. Porque Israel nos desprecia por ser cristiano. Los mismos que crucificaron a Jesús. Ahora, ha llegado la hora, ya está ahí a punto que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado en gloria. Después vimos que resucitó, se le presentó a los discípulos. Por muchos días estuvo presentándose a los discípulos hasta que ascendió al cielo. Y cuando los discípulos estaban despidiendo, que veían que ascendía al cielo y estaban así, admirados y asombrados con miedo y todo, un ángel de los ángeles le dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? De la misma manera, ¿se acuerdan? De la misma manera que lo ven irse, así que entre las nubes vendrá. Ha llegado la hora de que el Hijo está hablando, no pierde la idea, está hablando con ¿quiénes? Con los griegos y con los discípulos. Era la gente que había ahí. Y ahora continúa. Vamos a ir al próximo verso, al 24. Ahí sigue él diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae, a la tierra, no muere, y esta palabra se está refiriendo aquí a él, que en unas horas iba a morir. Que si el grano de trigo cae en la tierra, no muere, queda solo. Ahí, si no muere, queda solo, pero si muere, ¿qué pasa?
lleva mucho fruto. Y por eso nosotros estamos hoy aquí. Y no solamente nosotros. Aquí somos hoy quizás 50, pero en otra iglesia hay 100, en la otra hay 50, en la otra hay 20, en la otra hay 35, en otra, aquí en la iglesia grande de un lado nosotros se reúnen 2.000, 3.000, 10.000, yo no sé. Y por allá, y por el otro estado, y por el mundo, y por Cuba, y por el otro, y por allá, y por Colombia, y por Perú, por todas partes se están reuniendo la iglesia. ¿Por qué? Lleva mucho bien. Nosotros somos el fruto de esa mente. Lleva mucho fruto. Y sigue dándole a los griegos, que van a ser los gentiles, que van a ser la futura iglesia. Y yo me recuerdo ahora mismo, escuchen bien lo que voy a decir, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia ya se creó y la iglesia fue perseguida ahí en Jerusalén, fue perseguida, había miles y miles y miles ya de creyentes, porque aquello fue una explosión de creyentes, y por eso fueron perseguidas, porque eran muchos. Y fueron y se esparcieron. Y allá en el norte, en una ciudad que se llama Antioquía, se abre la iglesia más grande que ha existido en la época primitiva. La iglesia de Antioquía. Y era que dice que los que iban huyendo le predicaron a unos griegos que había en Antioquía. Y con aquellos griegos y los que llegaron y todos los demás, se convirtió en una iglesia más grande que la de Jerusalén. La iglesia se ha multiplicado y ha pasado estos 1000, ¿cuánto tenemos? 2021 años. ¿Estamos bien? ¿Estoy bien? Y ahí está la iglesia, que ha sido perseguida, que ha sido... Pero aquí está. Y para eso nos preparamos. Vamos entonces a ver cómo continúa ese discurso delante de los discípulos y los griegos. Vamos a ver. Le dice a ellos, el que ama su vida, concéntrese, el que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida, pero hace una cláusula aquí importante, ¿dónde? En este mundo. El mundo lo que quiere es acabar contigo. Acuérdense que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? El diablo, el mundo y nosotros mismos. Nuestros deseos pecaminosos. El que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, el mundo nos gusta. A veces el cristiano prefiere, en vez de estar un domingo en la iglesia escuchando el mensaje del pastor y alabando al Señor y en la clase de niños, sirviendo al Señor en algo, prefiere estar quizás viendo una película o quedarse descansando. Nada le inspira, porque es más cómodo, porque ya ha trabajado toda la semana. Yo recuerdo al hermano Uriune, que están ahora de vacaciones, que venían los miércoles aquí y él trabajaba casi pegado, que tenía que montarse del carro y venir para acá. Y cuando terminamos el estudio bíblico del miércoles, me decía, oiga, yo venía con un cansancio, pero después de escuchar la palabra de Dios me siento como si no hubiera trabajado mentira. Así es. Pero Satanás nos engaña. Estoy cansado, ya he trabajado mucho hoy. Pobrecito de mí. Bueno, el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que odia su vida en este mundo, ¿qué dice aquí? Para vida eterna la guardará. Palabras de Jesús, directamente. Después, yo tengo un texto ahí guardado. Un texto de un hombre que era judío y fue enemigo de la iglesia, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y fue enemigo de estar de acuerdo con la muerte de los cristianos, firmó muerte para los cristianos, firmó cartas para ir prisioneros los cristianos. Pero un día viene Cristo a su vida, nace de nuevo, se quebranta ante Dios y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
Y mire cómo él describe este proceso. Y está allí en Gálatas 2:20. Y mire lo que él dice. El problema es, hermano, que tenemos que morir como Cristo. Mire Gálatas 2:20. Un texto precioso, que usted tiene que atesorarse en su corazón. Con Cristo. ¿Lo puede leer? Mire para aquí y léalo. No lo oigo. Sigo sin oírlo. No lo oigo, no lo oigo. Todo el mundo, vaya. ¿Qué dice? Lo que está en rojo, esa palabra de Pablo, su experiencia, tiene que ser la tuya también. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive David Pérez. Tenemos que llegar a ese punto. Mas vive Cristo en mí. Eso pasa en el nuevo nacimiento. ¿Dónde tú estás? Acuérdense que esta es la pregunta. ¿Dónde yo estoy? Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe de él, Cristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿qué hizo? Y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que hay que predicar. Ese es el Evangelio que hay que vivir. Por eso, en vez de que se convierta en una carga para nosotros, una mensualidad de oración de 30 días, nos debería dar alegría. Por eso yo estoy animando a la iglesia a que entremos en eso, y más que eso. Hay un Zoom abierto. La gente siempre le echa la culpa a la tecnología. Pero yo le he dado opción a los hermanos hasta que llamen por teléfono y yo le pongo el teléfono ahí. Por lo menos pueden orar y pueden oír lo que oran, aunque no se vean. Pero es el ánimo que hay en uno. Es el Cristo que hay en uno. ¿Qué lugar está? ¿Dónde tú estás? Es la pregunta que yo me hago para mí. Ese es lo que decía Pablo. Es un reto para nosotros. Con Cristo estoy que... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es estar crucificado? Muerto. David está muerto. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso miércoles aquí hay personas que aunque trabajan el día entero y machacados, están aquí. Otros se quedan descansando en casa. Y no juzgo, solamente animo. Porque yo he pasado por esas aguas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué hizo? Me amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por mí. Y ese mismo Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, Colosenses 1:24, dice esto. Vamos a la vida. ¿Ahora qué? Ahora que ven ahí, Richard, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba padeciendo por la iglesia. La gente que no quería orar, la gente que no quería llegar a esto, la gente que estaba fajado entre ellos en la iglesia, la gente que no sé qué. Mira que con la iglesia hay que batallar. Y no es el pastor solamente, es todo el mundo. A veces que está desanimado el pastor y viene alguien y le da un ánimo al pastor. O a veces que está pecando el pastor y el pastor, ¿qué le está pasando con usted? Y se padece. ¿Cuánto padece usted? ¿Cuánto padece usted por causa del Evangelio? Ubíquese. ¿Dónde? ¿Cuál es la pregunta que hay que responderse? ¿Dónde estoy? Ahora me gozo en lo que padezco. Oiga, eso lo hemos hablado la semana pasada, aprendiendo a padecer como cristiano. Pablo, con todo esto que tenía arriba, ¿de qué habla? Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es una manera de decir las cosas. Ahora yo sufro por quién está diciendo ahí. Por Cristo. Paso trabajo por Cristo. Paso persecuciones. Me han dado leña cantidad. Me han metido en seco. Me han fracturado costillas. Han hecho conmigo los pero aquí estoy. Y de todas las cosas Dios me ha librado.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces a la gente se le olvida que la iglesia, que se habla mal de ella, los mismos cristianos, es el cuerpo de Cristo. Vivimos. Hay gente que no va a la iglesia. No, para creer en Dios no hay que ir a la iglesia. ¿Quién te dijo? Eso es un invento tuyo. Esa es tu propia alma muerta para las cosas de Dios, pero viva en el pecado del mundo que te está diciendo eso para justificarte tú mismo. Pero la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo de Cristo. Y fíjense qué lindo que dice la Biblia, hablando de la iglesia, que las puertas del Hades, las puertas del infierno, ¿cómo sigue el texto? No prevalecerán contra ella. Eso es algo para respetar a la iglesia. Eso es algo para respetar a la iglesia. Y si hay iglesias mal, y hay iglesias con falsos profetas, y hay iglesias divididas, en vez de criticar, lo que tenemos es que llorar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Y yo termino mi mensaje con el mismo texto que empecé, el que me dejó mi amigo, o de la idea que me dejó mi amigo Hernán Cortés. Vamos a Juan 12:26 para terminar. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi Señor. Yo entiendo ahora mejor la frase de Hernán Cortés. Mírame bien por dónde va Dios. ¿Tú sabes cómo lo ves? Yendo a este libro diariamente. Aunque te cueste una hora más tarde. Mírame bien por dónde va Dios y cae atrás. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, entonces ¿qué va a hacer mi Padre? Mi Padre de Ucrania. Yo espero que esto toque su vida. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está la palabra predicada. Tú eres escudo.